Yo hago una consulta con respecto a los decretos de necesidad de urgencia, Sí, porque, bueno, leí por ahí, no leo muchas noticias, pero leí por ahí que cuando el tema de este tema de la ley de financiamiento, que, bueno, el reclamo de la comunidad universitaria, todos salían los docentes a reclamar, se logró, ¿no es cierto?, la ley, pero como se tenía que instrumentar o aplicar, ¿no es cierto?, pero creo que el Poder Ejecutivo largó un decreto de necesidad, pero como que yo fijo lo que hay, o sea, el sueldo lo fijo yo, listo, y no se instrumentó esa ley, pero no tenía que ver si tiene el acuerdo de las cámaras, ¿no es cierto?, salió del Poder Legislativo, y ahí ese decreto de necesidad de urgencia, como no entiendo cómo logró sacar un decreto de necesidad de urgencia cuando fue legislado, tratado la misma temática que es de sostén del decreto. Eso es lo que me confunde, ¿no? Parece que el profe se desconectó un segundo y volvió. perdón, José, ¿me podés volver a repetir? Se cortó mi señal, escuché a media lo que estaba diciendo. Ah, no, claro que los decretos de necesidad de urgencia, bueno, había dicho el doctor hace rato, que tiene que tener como requisito, ¿no? Lo fija la Constitución Nacional y tiene que tener una necesidad, una urgencia, ¿no es cierto? Y tiene que ser como que, bueno, con el caso de pandemia, de guerra, ¿no es cierto? Donde no hay, se ha disuelto el Poder Legislativo, un ejemplo, ¿no? Por alguna urgencia, alguna catástrofe, algo, entonces larga. En este caso, por ejemplo, cuando lo que pasó con el reclamo de financiamiento educativo, salió la ley, salió a través del Poder Legislativo, como tiene que salir en mano de ahí, salió bien, con el procedimiento bien, pero después vino el gobierno del presidente Javier Milei y como que no aplicó la ley, hasta ahora la tienen en stand-by, ¿no es cierto? Eso es lo que entiendo yo, no. Y con el decreto de necesidad de urgencia, con otro decreto, como que va fijando el sueldo de los docentes o le frena los aumentos, y si no se ampara en ninguna necesidad de urgencia su decreto, eso es lo que no entiendo por qué. La, Bien, José, ahora me cerraron alguna de lo que estás opinando. Digo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo lleva adelante una ley en el caso de discapacidades, por ejemplo, y el caso de en las universidades, ¿no? Sale la norma con acuerdo del Ejecutivo, con el acuerdo del Poder Legislativo, tanto senadores como diputados sancionan la ley y el Poder Ejecutivo frena esa ley por medio de un decreto. ¿Qué es lo que argumenta para frenar esa ley? Es que no hay plata. El Estado Nacional, por medio del decreto, el Poder Ejecutivo, le dice que de dónde van a sacar la plata para financiar el sistema universitario. Y dice que, eh, digo, en algún sentido, ¿no? Le dice que no hay plata. ¿De dónde vamos a sacarle esta plata? En pocas palabras es eso. Con ese argumento frena la ley de financiamiento universitario. Entonces, qué es lo que plantearon los gremios ante esta situación? ¿Qué planteó? No sé si es la Universidad de Buenos Aires que hizo un reclamo, una cautelar, para que se cumpla la ley. Y ponen en cuestión, en este reclamo, judicializan esa norma y ponen en cuestión este decreto que no es constitucional porque no hay necesidad, no hay urgencia, y sale el último fallo, que será de la semana pasada, le ordena al Estado Nacional a dar cumplimiento a la ley. A ver, en pocas palabras, el Poder
legislativo saca una norma, el ejecutivo la frena por medio de un decreto. Lo que se pone en cuestión y se judicializa acá es este decreto, que si es constitucional o no, y también si se están dando los requisitos de necesidad y urgencia que plantea el decreto. Una pregunta, yo estoy un poco desconectado, pero el decreto ese que no era un decreto reglamentario, ¿fue un DNU? Un DNU. Ah, bien, bien. Porque también a veces pasa que con decretos reglamentarios modifican la ley. En realidad solamente no tienen que modificar el espíritu de la ley cuando el Ejecutivo tiene que hacer el decreto reglamentario. A veces pasa que con un decreto reglamentario también modifican la ley en varios aspectos. Digo, también es otro elemento a tener en cuenta que se puede dar en la realidad. Digo, vos lo traes en referencia, Marco, y se puede dar en los hechos, ¿no? Nosotros no hemos desarrollado, o creo que no he desarrollado, no he hablado sobre normas que son operativas y normas que son programáticas. Nosotros en la Constitución tenemos normas que son operativas, que se dice, se aplica de manera inmediata. El artículo 18, las garantías del debido proceso, ¿no? Juez natural. Y tenemos normas que son programáticas, que necesitan de una ley o de una reglamentación posterior para hacerlas operativas, que empiecen a producir efecto. El análisis de operativo y programático de la normativa se aplica a todas las leyes. Esto que decía recién Marco, pensar una ley. Nosotros en la provincia, hace un tiempo, se dictó una ley que tiene que ver con la incorporación al sistema educativo de las emociones. No tengo en claro el título. Pero esta ley no está reglamentada. Es una ley que no es operativa. Es una ley programática. Programa. Necesita de otra reglamentación o otra ley que le permita producir efecto. Digo, esto lo dejo como un elemento más, ¿no?, a tener en cuenta al momento quizás de analizar una normativa. Si yo me permito volver a pensar en esto que es la norma, que es el derecho. Nosotros, si partimos del concepto, este conjunto de normas que regulan en un tiempo y en un espacio, también es otro elemento a tener en cuenta que si esta norma está vigente hoy, puede estar vigente, hablamos también de vigencia en la unidad anterior, pero ¿qué pasa si esa ley está vigente pero no está reglamentada? ¿Está operativa? No, no está operativa, pero puede ser una ley vigente. Regula las conductas y no está perfeccionada, porque falta la reglamentación. Digo, es otro elemento más a tener en cuenta al momento de dónde uno está ubicado. Digo, en esto es pensar, yo también me pregunto, ¿para qué me sirve esto siendo estudiante de salud? Y es pensar quizás, y quiero vincularlo, y creo que me estoy yendo por las ramas, pero quiero vincularlo al trabajo final que están pensando, y si ese trabajo final luego lo tengo que vincular con la legislación, esa legislación, hoy estamos pensando en hechos concretos que están vigentes y que hay una normativa que regula. Pero en el caso, si alguien toca esto de las emociones en el sistema educativo, hay una normativa provincial que habla sobre esta situación,
pero no está reglamentado. Pero hay colegios que lo están aplicando. Bueno, en los hechos, en la cancha, ¿no? Se ven estos jugadores. Sucede esto. Cómo nosotros, en el espacio que estemos, vamos a trabajar en esas circunstancias también. Ahí es donde vuelvo a pensar cómo la legislación nos comprende, cómo la legislación o la materia esta les va a aportar o les aporta o les aportaría elementos a tener en cuenta para lo diario. Hoy están pensando quizás en un trabajo final que va a tener un contenido legal. Bueno, voy a tener que adecuar o pensar qué normativa también está ahí. ¿Estamos? Creo que me fui un poquito por las ramas. Quiero que volvamos. 3 poderes: ejecutivo, legislativo, judicial. Cada uno de ellos tiene roles específicos. También pueden legislar para adentro, ejecutar para adentro y sancionar para adentro. Y hace rato les decía que estos 3 poderes deberían estar equilibrados, ¿no? A ver, y es lo que se buscaba en este sistema de gobierno. ¿En qué momento nosotros como ciudadanos tenemos el poder para también equilibrar estos poderes? Con la participación ciudadana, que es la principal herramienta, y también la participación política. Pensar los partidos políticos como actores que definen la agenda y compiten electoralmente, y la participación ciudadana con este derecho a voto que tenemos, con el poder de iniciativas que también tenemos. Sí, sí, Lore. En esto que usted dice, ¿en qué podría quizás servirle esto a un estudiante de educación de esta materia? En esto precisamente, ¿no? En la iniciativa legislativa. Por ejemplo, cuando pueden presentar un proyecto de ley y participan activamente en la creación de los colegios profesionales. Eso es un detalle también a tener en cuenta, ¿no? Gracias, Lore. Creo que es fundamental la participación ciudadana. Ustedes, como hoy estudiantes de Educación para la Salud, y una vez que se reciben, hay un colegio que los contiene. Bueno, ese colegio fue creado por una norma, por una ley. No es una asociación, una ONG sin fines de lucro. Tiene otro poder específico en relación al Estado, en relación al campo específico de trabajo que van a tener todos ustedes. Digo, ahí también está esto de la participación ciudadana en un espacio, ¿no? Como un colegio de profesionales, ¿no? Donde también pueden tener iniciativa legislativa. Esta es participación política. Digo, cuando uno piensa la política en términos teóricos, es totalmente hermosa. Es totalmente hermosa buscar el diálogo, buscar el consenso, pero a veces la fuerza y el poder, un poder real, a veces esa teoría entra en tensión también. Y ahí es donde cada uno, que como ciudadanos y parte del Estado, también debemos hacernos cargo del lugar que ocupamos. Ser protagonistas, ¿no? Y en este ser protagonista es tener esta participación ciudadana y poder opinar y también transformar. Creo que ese es a lo que deberíamos de apelar o apuntar. Por supuesto, yo les decía en esto de transformar
y en relación al trabajo final, les decía, bueno, el solo hecho que ustedes en el trabajo final que están pensando puedan modificar, si es a futuro, las circunstancias de una persona, ya es un montón. Porque esa persona va a cambiar, quizás, o se va a sentir acompañada, quizás, y se va a transformar, va a ser un hecho transformador esa circunstancia. Entonces, pensar un trabajo final que tenga un contenido y que ese contenido pueda generar una inquietud y que esta inquietud genere una transformación, va a permitir, aunque sea a una persona, modificar algo. Y si eso se logra, ya es un montón, ya es un montón. Digo, no venimos a transformar a la provincia, no venimos a transformar el país, no venimos a querer transformar el mundo, porque tiene sus complejidades, pero que el solo hecho de poder transformar a una persona ya es un montón. Y si esto se multiplica, bueno, vaya a saber dónde llegamos con esta idea, ¿no? O con ese trabajo. Seguimos. Políticas públicas, un tema muy hermoso. Del problema a la solución. Aquí vamos a tener, por un lado, problemas sociales. Está la pobreza, la educación, la salud. Hay demandas. Todo el tiempo hay demandas. El objetivo que persigue las políticas públicas es el bienestar general, sostener derechos, o debería sostener derechos y no quitarlos. Las políticas públicas es este conjunto de acciones, decisiones que están programadas por el Estado, que apelaría a la igualdad, a la justicia social, a la solidaridad, y todo esto está enmarcado dentro de los derechos humanos. Pensar en educación, pensar en salud, está enmarcado dentro de los derechos humanos. Si nosotros fuéramos operadores técnicos, no técnicos con el término técnico de estar a la mitad de la carrera y tener una tecnicatura o el profesorado, sino técnico yo si soy abogado puedo ser técnico, asesoro a alguien que ocupa un espacio en el Estado. Soy un técnico. Yo me ocupo de la lectura, el estudio, análisis y le llevo esto a la persona que ocupa ese espacio. A eso me refiero. Si ustedes se piensan que pueden estar en un lugar técnico, de pensar una política pública, ¿cómo la van a llevar adelante? ¿Desde dónde van a partir para que el Estado tenga políticas públicas en relación a esto, a la igualdad, la justicia, la solidaridad? Buscando este objetivo general, ¿no? Que es el bienestar general. El ciclo de la vida política, el ciclo de vida de las políticas públicas. Es agua, ¿no? Partimos del diagnóstico, y es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Con su trabajo final integrador, poder identificar un problema. Estamos haciendo también un análisis de esta situación. Tendremos que hacer una consulta pública. Quizás estamos pensando en entrevistas. Y acá vamos a empezar a definir después los objetivos. Estamos diseñando una primera etapa, ¿no? Estamos pensando, vuelvo con esto, en poder identificar un problema para después elaborar, pensar desde la teoría,
vamos a analizar, quizá vamos a tener entrevistas, y a partir de ahí ya vamos a tener más claro el objetivo, dónde vamos a apuntar con el trabajo. Lo mismo sucede con las políticas públicas. Por supuesto, una vez definido ya se diseña las alternativas, ya se evalúa, ya se selecciona para después llevarlo adelante. Se comienza a ejecutar esas políticas. Se parte de la elección, hay un plan de acción y una implementación. Aquí me faltó quizá agregar los recursos. ¿Dónde van a estar los recursos? ¿Dónde piensan ustedes que pueden llegar a estar los recursos? ¿En qué etapa de esta línea de tiempo, de esta línea, estarían los recursos? No me dejen solo hablando. Profe, puede ser antes de la identificación del problema, porque somos seres humanos. En la elección. ¿En dónde? En la elección, pues nosotros primero hacemos identificamos el problema, nosotros detectamos algo que está mal, ¿no es cierto? Disculpe que hable así medio, que algo que está mal, o por ejemplo, no sé, niños con sobrepeso, y luego analizamos, ¿no es cierto? Estudiamos el problema, cuáles son las causas, las consecuencias, por ejemplo, mala alimentación, que lleva al sedentarismo, la consecuencia. Después buscamos la participación de la comunidad, vamos a hacer, ¿no es cierto? Y de profesionales, hacemos encuestas, involucramos a padres, fijamos los objetivos, qué queremos lograr con eso, por ejemplo, reducir la obesidad infantil. Y el diseño de soluciones, no sé, diseñamos la posible alternativa ahí, por ejemplo, cambiar el menú de la escuela, dar talleres. En la elección, ¿qué vamos a hacer? ¿No es cierto? Ahí tenemos que, antes de implementar, ahí tenemos que saber los recursos, ¿no? En esa parte, creo. Bien, gracias, José. A ver, una compañera, Abigail aporta en la 8, que dice plan de acción. Noel dice en el presupuesto económico provincial, nacional o municipal. Entre la 7 y la 8 dice Natalia. Ivana dice en la evaluación. Claro, a ver, si bien acá me faltó pensar o colocar el recurso, si pensamos en políticas públicas, también nos van a preguntar, bueno, vos tenés el problema, ya identificaste el problema, ya hiciste el análisis, ¿dónde van a estar los recursos? Y los recursos los voy a tener que tener antes, ¿no? Antes de ejecutarlo, antes del plan de acción. Tiene que estar acá, entre el diseño de alternativas, evaluación y antes de selección. Digo, entre el 5, 6 y 7 debería de haber ya estar ubicados quizás en los recursos de dónde van a salir. Si bien ahí una de las compañeras apuntaba, está bien, no es, está bien acertado, en el presupuesto que sale de provincia en el caso, bueno, sí, hay este presupuesto está determinado o hay algún elemento en el presupuesto que dice para políticas públicas, ¿no? Eso en general. Quizás después pensando en un detalle en el presupuesto, puede estar también asignado a ciertos recursos estoy pensando ahora en voz alta y digo, para terminar de construir la ruta 34, ¿no? Para iluminar, estoy pensando en voz alta ahora, generalidades, donde puede haber una necesidad
que satisface el interés general y es una política pública. Por ejemplo, hace un tiempo se viene desbaratando, ¿no?, el sistema para los contagios de HIV, ¿no? Hace un tiempo eso se le viene quitando recursos de nación. Es un programa nacional. ¿Qué pasaría si la provincia toma la decisión de cargar esa mochila o esa necesidad y lo toma como política pública? Se hace un estudio previo en los CAPs, ¿no?, en los centros comunitarios, en toda la provincia, para determinar cuántos pacientes con HIV hay, cuántos pacientes reciben la medicación, si hay recursos para hacer prevención, qué recursos hay, qué elementos con los que se cuente, había y dejó de haber. Bueno, todo esto se identificó el problema, se llevó a un análisis, se hizo la consulta, la provincia tomó esa necesidad que Nación dejó de proveer y lo toma como política pública provincial. Hay un recurso que se destina a salud. A partir de ahí se puede destinar específicamente un recurso para llevar adelante esto. Pero esa parte, ese presupuesto, tener esos elementos, están previos, están en el diseño, ¿no? Hablando en general, en el diseño de la política pública. Para que cuando empecemos a ejecutarlo, ya vamos a seleccionar dónde vamos a entrar en primer medida, por ejemplo, la acción y la implementación. Para que cuando lleguemos a la ejecución, sepamos de dónde va a haber plata para llevar adelante ese problema que se identificó allá adelante. Pero no termina ahí. Profe, claro, disculpe, ¿no?, que lo interrumpa. Claro, en el sentido, ¿cómo voy a pedir primero por la plata si todavía no identifiqué el problema? Primero identifico el problema, todo eso, los objetivos, la participación, hago el análisis, todo. Y de ahí ya cuando elijo, voy a escoger, ¿no es cierto?, ¿qué voy a hacer? Referido al problema, de ahí tengo que ver dónde iba a sacar la plata. O sea, por ejemplo, Claro. me lo financia la Fundación YPF, me financia, no solamente el Estado, digo, ¿no? Capaz que el Estado se desentendido de tantos problemas sociales que hay, y bueno, no sé, me banca una fundación en la ONU, no sé, un programa me banca, ¿no? Y bueno, ahí sí voy a fijar ahí, ya cuando voy eligiendo, ¿no es cierto?, las acciones, con qué recursos voy a contar, no sé, me parece. Sí, Jorge. Partimos, digamos, de tener ese recurso para poder llevar adelante, ¿no?, esta actividad. Pero le decía, bueno, no queda solo en la ejecución, después siguen estas otras dos etapas del control, que es el monitoreo y una rendición de cuentas. Esto es política pública. Vamos a pensar, ¿no?, cómo el Estado interviene en políticas públicas. Estaba pensando y le preguntaba, a ver, ustedes, ¿cuál fue la última política pública que llevó adelante el gobierno? ¿Pueden identificar qué fue la última política pública le dejo tarea?
quizá mañana piénsenlo, búsquenlo, indaguen, y mañana me dicen, profe, la última política pública del gobierno fue esta. Pensemos nación, provincia, municipio, si quieren, ¿no? Digamos, en el orden provincial se hizo esto, en el orden municipal, no sé, si yo soy parte del municipio de Humahuaca y la intendencia llevó adelante una política pública, ¿cuál fue? Si yo estoy en San Pedro, ¿cuál fue la última política pública que llevó adelante el intendente de San Pedro? Estamos hablando en general, ¿no? Y no digo política de salud, política pública general. A nivel nacional, ¿cuál fue la última política pública que llevó adelante el gobierno de Milei? El ajuste. Ajuste. Políticas públicas de ajuste. Fiscal. Las políticas públicas me hacen reír. Me hacen reír. La política pública tiene que ir en beneficio de la sociedad. De regulación económica. Bueno. ¿Estamos hasta acá? Bueno, vamos a ver. Baja de imputabilidad. La educación.